Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal Commander Invasion. Hoy les traigo un video del mejor tribal de criaturas del universo de Magic, los Slivers. Si tú eres un jugador viejo como yo, recordarás siempre los Slivers, ya que son sin duda alguna el mejor tribal de criaturas, y esto debido a su habilidad, ya que todos ellos tienen una habilidad que dice All Sliver Have o dicen All Sliver You Control Have, y son las únicas criaturas en el universo de Magic que trabajan de esta manera. Trabajan todos juntos como equipo, como si fueran una manada. Con este deck tenemos varios comandantes que podemos cambiar dependiendo lo que queramos hacer con nuestro deck, pero para efectos de este video utilizaremos Sliver Great Model. Por uno de cada color tenemos un Sliver 6/6 que tiene la habilidad de Legend, no aplica a los Slivers que tú controlas, y la segunda habilidad dice que todas las cartas de Sliver en tu cementerio tienen la habilidad de Encore, y el Encore coste va a ser el mana value de esa carta. La tercera habilidad es Encore por 5. Encore es una habilidad activada que solo puede activarse si la criatura está en tu cementerio. Puedes pagar el coste de Encore de esa criatura, exiliarla de tu cementerio, creas una cantidad de tokens por el número de tus oponentes, que casi siempre sería 3. Muy poderosa esta habilidad. En este video te daré algunas ideas de cómo defender tus Slivers. Al ser esto un tribal muy poderoso, los jugadores van a tender a tratar de eliminarte primero en muchas ocasiones. Por suerte, aquí les traigo algunas ideas de cómo defender y proteger tu Slivers. Comencemos. Ramp. Por aquí tenemos todos nuestros Ramspell, incluyendo aquellos que nos ayudan a arreglar nuestros colores de mana. Tenemos Soul Ring, tenemos Farewell Stone, tenemos Arcane Signet, tenemos Pillar of Origin. Son nuestros mana rock. Es siempre bueno tener diferentes maneras de rampear. En casos de World Wide tenemos los mana rock para recuperarnos y poder castear más cosas, dándonos la ventaja de acelerar la recuperación después de un World Wide. Incluimos el Spiteful, que no tan solo nos funciona como World Wide, sino que también nos funciona para crear Treasure Token. Cada vez que una criatura del oponente muera, vamos a sacar un Treasure Token. Esta carta es súper buena porque los Treasure Tokens nos ayudan con nuestros colores de mana. Recordemos que tenemos un deck de 5 colores. Seguimos con el Elven, dejando jugar criaturas del tope de nuestro deck, y le da a nuestra criatura la habilidad de tapear por un maná de cualquier color. Prácticamente se convierten en un Pearl of Paradise. Seguimos con algunos Slivers que, al igual que Elven, hacen que nuestras criaturas tapen por un maná de cualquier color. Tenemos a Basalt Sliver, que le da a todos nuestros Slivers la habilidad de sacrificar un Sliver para que nos dé 2 manas negros. Y para terminar el ramp tenemos a Mana Echo, que cada vez que castemos una criatura añadiremos mana color igual a la cantidad de criaturas que controlemos con el mismo tipo. O sea, cada vez que un Sliver entra, haremos mana color por cada Sliver que controlamos. Esta carta es un combo muy viejo y lo incluía en este deck. Más adelante veremos los combos locos que tiene este deck. Card Draft. Tenemos algunos de los Slivers que nos ayudan a robar cartas. Seguimos con una de las mejores cartas del formato Commander, Ristic Story. Do You Pay One? Tenemos Kindred Discovery. Este enchantment es staple en los decks tribales. Es súper absurdo la cantidad de cartas que robamos con este enchantment. Piensen en los tokens que estaremos creando con la habilidad de Encore. No es tan solo los que robamos cuando ellos entran, sino también cuando ellos atacan también robamos cartas. Tenemos Guardian Project, que cuando un non-token criatura entra al campo de batalla, si no tiene el mismo nombre de otra criatura que controlamos, robamos una carta. Hello, estamos jugando Commander, so no vamos a tener problemas con eso. Muy buen enchantment para robar cartas también. Tenemos a Misty Remora para robar más cartas, aún a pesar de que tiene el cumulativo Honky, es muy buena, ya que solo es coste de mana 1. Un 98% de las veces los oponentes no van a pagar 4 para que ustedes roben una carta. Y para terminar el cadre tenemos el Vidente de Taza, que cada vez que una criatura que controlemos de daño de combate, vamos a robar una carta y podemos pagar 2, y podemos hacer que las criaturas de nuestros oponentes ataquen este turno. Sí pueden. Está excelente ese enchantment también. Protección. Aquí llegamos a una de las partes más importantes de este deck, porque al ser un deck de criaturas y ser un deck muy bueno y poderoso, eso nos va a poner un target en nuestras espaldas. Así que necesitamos mucha protección para poder proteger nuestras criaturas o evitar que mueran. Tenemos Slivers que le dan la habilidad de regenerar a todos nuestros Slivers. Seguimos con Crystalline Sliver, que le da a todos nuestros Slivers la habilidad de Shroud. Diffusion Sliver, que cuando un oponente traquetee uno de nuestros Slivers tendrá que pagar
2 adicional, si no se le hará counter a ese spell. Eso prácticamente le da la habilidad de Jaguar. Tenemos Hibernation Sliver, que dice que todos nuestros slivers tienen la habilidad de pagar 2 vidas y lo podemos retornar a la mano. Está excelente esa carta, es muy buena. Tenemos Sliver Hyperload, que hace que todos nuestros slivers sean indestructibles. También seguimos con estos 3 instants, que los utilizaremos para hacer que nuestras criaturas sean indestructibles, salvando nuestras criaturas de un Boardwipe. Está muy buena esas 3 cartas. Criaturas, gracias a la habilidad de nuestros slivers de darle esa misma habilidad a otros de su mismo tipo, en este deck nos vamos a ir por criaturas. Aquí tenemos todos los slivers que utilizaremos en este deck. Tenemos sliver para rampear, tenemos sliver para robar cartas, tenemos sliver que nos dan protección, tenemos sliver que les dan lifelink, haste, flying, etcétera, etcétera. En fin, casi cada habilidad de Magic lo encontraremos en este tipo de criaturas. Al tener todo lo que necesitamos en criaturas, no siento la necesidad de correr tanto spell, por ejemplo instant y sorcery, ya que tenemos varias cartas de protección y con eso estamos seguros de que nuestras criaturas no van a morir. Además, con la habilidad de Encore desde el cementerio, gracias a nuestra comandante podemos traer copias de nuestros slivers que cayeron en el cementerio. Como les comenté en el intro del video, tenemos otros slivers que podemos utilizar como nuestros comandantes. Tenemos Sliver Legion, tenemos The First Sliver, tenemos Sliver Hyperlord, tenemos Sliver Queen, que es la mamá de todos los slivers, y tenemos el Sliver Overlord. Estos los vamos a cambiar de Command Zone dependiendo en qué dirección queremos jugar. Si queremos jugar combo, si queremos jugar token, cascade, no es necesario hacer este cambio porque al igual ya estarán en el 99, pero si queremos cambiar un poco, tenemos esta opción que podemos cambiar uno de esos 5 o 6 commanders que tenemos en el deck. Combo con Sliver Queen y Mana Echo haremos infinitos tokens y infinito Mana Colorless. Ya con estas 2 habilidades podemos desbloquear otras habilidades infinitamente. Aquí les voy a dejar unos ejemplos. Con Dark Heart Sliver sacrificaremos token para ganar infinita de vida. Con Basal Sliver vamos a sacrificar token para generar infinito mana negro. Con Lava Belly Sliver y sacando infinito token cada vez que uno de esos tokens entre, le vamos a dar un daño al jugador objetivo o Planewalker y nos vamos a curar una vida. Haciendo infinitos tokens daremos infinito de daño y a los oponentes y así ganamos infinita vida. Con Harmonic Sliver y haciendo obviamente infinitos tokens, cada vez que ellos entren vamos a destruir infinitamente artefactos y enchantment. Con Necrotic Sliver, teniendo mana infinito colorless, podemos pagar infinitamente para destruir todos los permanentes, incluyendo los lanes de nuestros oponentes, dejándolos en la devastación y sin más remedio que concediendo el juego. Excelente. Con este deck ganamos por combate, pero si por alguna razón no podemos lograrlo, podemos también ganar por combo. Como pudimos apreciar, sin contar los 5 comandantes que tiene este deck, la curva de mana es bien bajita en este deck, haciendo que nuestro deck sea un deck bastante rápido. Tengo 2 menciones honorables, son cartas que son sumamente buenas en este deck, y una de ellas es Cyclonic Rift, que es un staple en Commander súper buena, porque la podemos utilizar al final del turno del oponente, enviando todos sus permanentes a la mano y dejando libre el camino para ganar por daño de combate. Es un win con de este deck que en algunos casos, si los oponentes tienen la ventaja, esto emparejará el juego sacándonos de cualquier apuro. La segunda mención honorable es Reflection of the Lit Yara. Este enchantment, cuando entra, elegimos un tipo de criatura, Sliver obviamente, y cada vez que castiemos un spell de este tipo, haremos una copia de ese spell. Ahora bien, imaginen el enchantment en play junto a Killing Thread Discovery. Vamos a estar robando 2 cartas cada vez que juguemos un Sliver, una por la original y una por la copia. Recordemos que también tenemos la habilidad de los legendarios no aplican a nuestro Sliver gracias a nuestro comandante, por lo que la copia entrará y no necesitamos sacrificarla por ser legendaria. Estos 2 enchantments juntos son una muy bueno. Lo mismo con el Sliver de Replicate, Hatchery Sliver, que pagando el Replicate Cost podemos sacar token copias de ese Sliver que casteamos, haciendo robar 2 cartas, casi siempre pagando por el Replicate Cost. Espero que este video les haya gustado mucho, no olvides darle like y, más importante aún, suscribirte a nuestro canal, ya que esto me mantiene motivado y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Será hasta el próximo video. Se despide su gran amigo Sammy.
Si te gustó mucho este video, no olvides darle like, suscribirte y presionar la campanita para más deck tech y contenido acerca de Magic the Gathering.